Hola a todos, bienvenidos a este tercer bloque, esta tercera semana y de hecho también tercer tema. El tema de hoy tiene que ver con el pensamiento estratégico, con los componentes del pensamiento estratégico y con la cultura organizacional. Ya vimos un poco de esto, pero ahora vamos a ahondar en el pensamiento estratégico a través de las matrices estratégicas. ¿Qué son las matrices estratégicas? Son un conjunto de herramientas analíticas que ayudan a seleccionar las estrategias adecuadas de cada organismo o institución. Recordemos que la planeación estratégica surge de la actividad privada y se va incorporando en la administración pública paulatinamente. Entonces hay algunas matrices que nos ayudan mucho en la planeación estratégica en la administración pública y mencionaré algunas de las matrices que también se utilizan en la administración privada o en el sector privado. La mayoría de las matrices estratégicas representan en las empresas el posicionamiento de la empresa, pero podemos hablar de las matrices y del posicionamiento de nuestros organismos, del país como tal, en diferentes rubros, y estas matrices nos ayudan a establecer las mejores decisiones o la mejor toma de decisión en un nivel de estrategia que podríamos llamar corporativa, es decir, podríamos hablar de corporativo a nivel federal, secretarías, organismos, estados, municipios. Podríamos ver esa parte de la estrategia corporativa, aunque como también he comentado, bueno, sería importante tener a nivel nacional una dirección de, de especie corporativa en cuanto a la filosofía que iremos viendo. Las ventajas de las matrices es que permiten representar, como decía, en una sola gráfica, una clasificación de nuestra posición, de nuestra cartera, de los productos que podemos tener. Hay empresas paraestatales que pues, aplican de mejor forma estas matrices, pero como veremos, también se pueden aplicar varias de ellas en otras instancias. Nos permiten, por lo tanto, visualizar en forma fácil el, hacia dónde vamos y que el resto del equipo lo entienda de una manera sencilla. Permite simular el impacto de una estrategia en un determinado servicio sobre la estrategia global del organismo o de la institución. Esto es, pues nos permite visualizar qué pasaría, cuál sería el impacto sin tener que llevarlo a cabo de alguna decisión que pudiéramos tomar o de alguna situación que está reflejándose en la vida real, cómo podría afectar o no a la organización y de esta forma poder disminuir ese impacto negativo o poder potencializar alguna situación positiva. Existen aproximadamente 20 matrices que, como comenté, fueron aplicables inicialmente en la administración privada o empresarial, pero varias de ellas pueden ser utilizadas y de hecho son utilizadas en la administración pública. Voy a listarles algunas de estas matrices, perdón, y pues ya veremos cuáles son más aplicables a la administración pública y seguramente ya ustedes estarán imaginando cuáles de ellas. Estas 14 matrices, que son las más comunes, hablamos de la matriz de factores externos y factores internos que conjuntamente forman el FODA, que es la matriz 6. Hay una matriz de perfil competitivo, de posición competitiva, una matriz del Boston Consulting Group, que como decía son un poco más para empresas del sector privado, matriz interna-externa, matriz de la gran estrategia, matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, matriz cuantitativa de la planeación estratégica, General Electric, CAME, PEST y PESTEL. Nos vamos a concentrar un poco en la matriz de factores externos e internos que nos llevarán a la matriz FODA, que ya conocen, y en CAME, PEST y PESTEL, que son algunas
estrategias, algunas matrices para poder definir estrategias en la organización. Voy a tocar la matriz de factores externos, que también está en sus notas, para poder explicarla un poquito más y con eso tener una visión más clara de cómo es el FODA. El FODA, como sigo comentando, se lleva a cabo a través de la matriz de factores externos e internos. Entonces voy a comentar la de externos, que será básicamente igual para internos y que nos llevará al FODA. Bueno, la matriz de factores externos permite evaluar oportunidades y amenazas que son externas a la organización, en este caso la empresa, y se desarrolla en 5 pasos. Primero, escoger entre máximo de 10. Veremos algunos ejemplos de instituciones del Estado mexicano que pusieron muchas, pero bueno, en general deben ser entre 10 oportunidades y amenazas. Se elige un valor de 0 a 1, es decir, se le da un valor entre 0 y 1, donde la suma debe ser 1. Esto es lo que llamarían en estadística una distribución de probabilidad. Se califica de 1 a 4, se multiplica este valor de entre 0 y 1 por el factor de 1 a 4 y se suman esos valores ponderados, que es eso que estoy explicando aquí también. Y pues obviamente el valor ponderado total no puede ser mayor a 4 porque la calificación es de 1 a 4. Y el ponderado promedio que se espera es que sea de 2,5. Si el resultado de esta matriz es mayor a 2,5, es que estamos respondiendo bien a las oportunidades y amenazas como organismo, como país, como institución, como municipio, como estado, etcétera. Y si es menor, pues indica que tenemos algunas oportunidades que no estamos aprovechando o que hay algunas amenazas que pudieran causarnos algún daño. Muy bien. Esta sería más o menos la matriz. Pondríamos nuestras 10 oportunidades. Aquí las nombraríamos, les pondríamos un valor, por ejemplo, de punto 1 a cada una, por ejemplo, nada más para que sepamos que suma 100, o punto 5 a cada una para que sepamos que suma 100. La calificación pues, puede ser 1 a 4, se pondera, y al final tenemos ese total que se veía que si era 2,5 o mayor a 2,5 estábamos bien en nuestra estrategia, en nuestro posicionamiento, y si es menor, pues habría que tomar algunas decisiones. Y la matriz de evaluación de factores internos es exactamente igual a la de externos, y claro que con factores internos que son fuerzas y debilidades. Y como comentaba, eso nos lleva a el FODA que enseguida veremos. Es importante tener una mente abierta para no descartar todas las ideas que se vienen a nuestra mente en cuanto a fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, para que podamos tener un panorama más amplio de estas y podamos tomar mejores decisiones iniciales o tener un panorama más claro de todas esas oportunidades, debilidades, fuerzas y amenazas. Como decía, esto nos lleva al FODA, que precisamente analiza las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas de los organismos, de las empresas, de las personas incluso, para poder establecer en qué posición estamos respecto de todas estas o de estos 4 factores. ¿Para qué? Para tomar algunas estrategias, para llevar a cabo algunas estrategias. Esas estrategias están denominadas como fortalezas y oportunidades, es decir, qué
qué fortalezas y qué oportunidades puedo desarrollar. Otra estrategia es fortalezas con amenazas, cómo pueden las fortalezas cubrir las amenazas o disminuir las amenazas. Debilidades y oportunidades. De igual manera, con las oportunidades, cómo puedo disminuir esas debilidades, convertirlas en fortalezas. Y las debilidades y amenazas, que es esta estrategia, pues hay que tomar en cuenta para quizá replantear toda la estrategia que se está haciendo. En algún momento en la historia de nuestro país, pues traíamos una cantidad importante de empresas paraestatales que debilitaba también de forma muy importante el presupuesto de la federación. Y bueno, pues en la parte de debilidades y amenazas se debe de estudiar si hay que salirse de esos sectores, de esos segmentos, como una estrategia para poder disminuir el impacto de la situación actual. El propósito del FODA es generar estrategias, como decía, factibles para poder implementarlas posteriormente y mejorar toda la posición de la organización. Puesto que resume aspectos clave que se vieron en el análisis del entorno, es decir, la perspectiva externa y la perspectiva interna, lo que está por fuera de la institución y adentro de la organización o de la institución. Buscamos aprovechar al máximo las oportunidades y, como decía, anular o minimizar esas amenazas, circunstancias sobre las cuales los promotores del proyecto tienen poco o ningún control directo de esas amenazas que son externas. Los objetivos que se persiguen son convertir, como ya decía, las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. El FODA tiene un valor añadido, el FODA es de las matrices más utilizadas precisamente, tiene un valor añadido porque nos permite priorizar casi en forma automática las acciones que tendremos que realizar. A continuación les voy a presentar un pequeño ejemplo de la matriz FODA aplicada a Pemex. Sí, comentarles que, bueno, pues se puede aplicar en todos los ámbitos y que hay muchísimas instituciones. Voy a poner solo dos ejemplos en la presentación. Les estoy dejando tres ejemplos en la plataforma y vamos a ver dos más aquí, pero pues prácticamente se aplica esta matriz FODA en todas las áreas de las instituciones del gobierno federal, estatal, municipal, porque como vimos tiene unas bondades muy amplias para poder establecer dónde estamos y tomar decisiones precisamente estratégicas. Entonces, esta matriz FODA es de Pemex, que es una empresa como tal, pues veremos también su aplicación y en otras organizaciones. Aquí tenemos los elementos del plan de negocios que proponía Pemex, haciendo un diagnóstico, vean ahí, de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Como también dice, análisis del entorno. ¿Para qué? Para establecer retos de negocio y objetivos y estrategias para atender esos retos. En su FODA, su análisis estratégico, el análisis del entorno, había unas líneas de crecimiento, de acción que tienen que ver con crecimiento, eficiencia operativa, responsabilidad corporativa. Tenían 48 estrategias, 15 objetivos, un escenario a 5 años, ¿no? Ven cómo es importante establecer en la visión ese tiempo, su diagnóstico y el análisis FODA en cuanto a debilidades y fortalezas. Por ejemplo, fortalezas, el volumen de recursos prospectivos, el acceso a reservas, bajos costos de producción,
Y como debilidades, reservas y producción a la baja, falta de competencias en tecnologías críticas, alta madurez del portafolio de proyectos. Entonces, después de un análisis, me imagino, profundo, llegan a este análisis FODA con las fortalezas, las debilidades, ahí están las amenazas y las oportunidades. Y a la izquierda tenemos el entorno en ese momento, incremento en costos de equipos de perforación, por ejemplo, y eso llevaba a las oportunidades, por ejemplo, que están ahí, diversificar ingresos vía nuevos negocios, o las amenazas, digamos la segunda, mercados financieros con poca disponibilidad de capital. Entonces, con ese análisis FODA, pues me imagino que los directivos de Pemex, su consejo, pues toman decisiones para poder, eh, decía, potenciar esas oportunidades y disminuir o eliminar las amenazas. También tengo este análisis FODA de la Secretaría de Hacienda para algunas actividades presupuestales. De hecho, en ese documento de la Secretaría tiene un FODA para varias actividades presupuestales y pues yo quisiera suponer que también tiene un FODA general cada secretaría de cómo está posicionada en el sector. No quisiera llamarle mercado, pero sí en el sector, en la industria, en el sector de las secretarías a nivel mundial, etcétera. Tenemos este análisis FODA para un programa presupuestario, sus fortalezas, sus oportunidades, eso lo tienen en sus notas. Pero solo quiero establecer que existe este modelo FODA y que se aplica en muchas organizaciones y organismos, sus debilidades y sus amenazas. E incluso, como comento, también podemos verlo en este caso en la Junta Local, las juntas locales y distritales del INE, y tienen fortalezas, son mucho más de 10. Sí, la recomendación sería que fueran máximo 10, ¿no? Poder concentrar o poder priorizar. Ahí están las fortalezas, las debilidades, muchas, encuentran muchas debilidades, oportunidades y amenazas, que también son muchas. Aquí, insisto, es importante poder concentrarlas porque de pronto también es un poquito más complicado cuando tiene muchas amenazas tener tantos frentes para poder atenderlas. Entonces hay que priorizar o conjuntar quizá en un solo tipo de amenazas. Y por eso la recomendación en términos empresariales es tener un máximo de 10, y yo creo que también sería aplicable a organizaciones gubernamentales. Claro que este es un ejemplo particular porque los otros que hemos visto y los que veremos, sí, generalmente son menos de 10 o máximo 10. Aquí son muchos amenazas, oportunidades y debilidades, que tampoco está mal, pero sí sería mejor si los pudieran concentrar. Y en el caso del municipio de Puebla, de la ciudad de Puebla, incluso hay una guía para la elaboración del análisis y de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o sea, del FODA. Es una guía, lo cual pues, es muy interesante que el municipio lo esté haciendo. Supongo que deben de haber muchos otros, pero pues tomé este como ejemplo porque hay eh, esta parte de las autorizaciones que no veo, la del presidente, y eso lo veremos el presidente municipal. Eso es muy interesante y lo veremos porque pues, el líder es el que debería de establecer esa parte de la planeación. Y ahí tienen el contenido, vean cómo hay una planeación estratégica, el análisis FODA y el análisis interno y externo que lleva al FODA, pues al final el formato FODA que ya vimos que son las oportunidades,
las amenazas, las debilidades y las fortalezas, ¿no? Que lo tienen al final, también se los estoy dejando en las notas, en mi sección de para saber más, que no es obligatorio leerlo, simplemente es información adicional, precisamente para los que quieren aprender más, y ahí está pues, la matriz, vean cómo tiene pocas líneas para que pues, no se exceda o no nos excedamos en poner tantas fortalezas, tantas debilidades, etc. Muy bien, y decía que pues se puede ver tantos ejemplos como organizaciones, organismos puede haber, lo importante es que se lleven a cabo estas matrices. Adicional a estas, podríamos revisar las matrices Kame, Pest y Pestel. La matriz Kame es una matriz que es una secuencia, una metodología suplementaria o secuencial de análisis FODA o DAFO o SWOT, que básicamente lo que hace es aplicar el acrónimo de Kame con el de FODA o DAFO y las debilidades, corregirlas, las amenazas, afrontarlas, las fortalezas, mantenerlas o yo diría incrementarlas y las oportunidades también explotarlas, ¿no? Entonces, a través del análisis FODA o DAFO, o SWOT en inglés, llegamos a ver nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y a través del análisis CAME, ver cómo corregir, afrontar, mantener y explotar. La matriz PEST es interesante porque tiene que ver con factores político-legales, económicos, socioculturales y tecnológicos que pueden beneficiarnos o perjudicarnos dependiendo de lo que estemos analizando. Y se agrega las letras E y L a esa matriz PEST para convertirlo en matriz PESTEL, donde se ve la parte política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal. Esa es la forma o la aplicación de esta matriz, y me parece que estas matrices que he comentado son las que más pueden aplicarse a la administración pública, y el FODA, pues como hemos visto, yo diría que es un 90% de la utilización en las instituciones gubernamentales, en la administración pública, respecto del análisis estratégico a través de las matrices. Nuestro segundo tema y último tiene que ver con la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Bueno, es un modelo de creencias y expectativas profundamente mantenidas en común por los miembros de una organización. Estas creencias a su vez dan lugar a valores que son apreciados por la organización y sus miembros. En la administración pública es un poco complicado tener esta parte de la cultura organizacional porque, bueno, pues los municipios están por trienios, los estados por sexenios, la federación por sexenios también, pero a veces no hay ni siquiera una parte de esta cultura organizacional desde el inicio. La cultura organizacional tiene que ver con los valores, y estos valores, cuando no se tienen y se pretende hacer una planeación estratégica, pues genera que incluso ni siquiera se lleve a cabo la planeación estratégica o que falle, porque las personas no están relacionadas o no están metidas en esa cultura organizacional. ¿Quién debe establecer la cultura organizacional? Bueno, pues desde la alta dirección, en este caso presidentes, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, son los que deberían de permear, secretarios, esta congruencia de valores. De alguna forma lo escuchamos, a veces no permea, pero bueno, es parte de precisamente que estas autoridades o que estos líderes pudieran hacer que estos valores llegaran a todos los niveles para que hubiera en ese sentido
congruencia de los valores y de la cultura organizacional que hicieran que las personas tuvieran un objetivo definido en cuanto a sus valores. Estos valores en la organización se dan en estos niveles, por lo menos empresarial, y pues sería como algo muy bueno que sería también en el ámbito público. Los valores personales del equipo de planeación, es decir, de los líderes, son los principales que permean a la organización, que se convierte en una filosofía y en una cultura organizacional que permea a todos. ¿Qué son los stakeholders? Bueno, en una empresa los stakeholders son los proveedores, el personal, en la empresa pues igual el gobierno, pero aquí podríamos decir que los stakeholders de la administración pública son también sus proveedores, también su personal, también los fondeadores, eh, y por supuesto los ciudadanos. Entonces, todos estos elementos de valores deberían de permear a todos desde lo más alto de la administración hasta todos nosotros como ciudadanos para saber hacia dónde vamos como país. Sí es muy difícil, somos muchos, pero como ustedes vieron en sus lecturas, sí hay quien puede lograrlo, sí se puede lograr. Y esto se hace a través de la cultura con los llamados héroes, cuando tenemos una persona con la que nos identificamos, eso ayuda a seguir los objetivos de las organizaciones, de los organismos. Por ejemplo, si el secretario de una secretaría, obviamente, pues una persona trabajadora que predica con el ejemplo, un buen líder, etcétera, eso en general hace que los empleados pues, se motiven y se identifiquen con los objetivos, los valores de esta persona. En el nivel empresarial así es, y tenemos muchos ejemplos como Steve Jobs, como Bill Gates, como Elon Musk y algunos otros que son ejemplos para los empleados. Howard Schultz de Starbucks, él mismo iba ya por la edad que se no va, pero él iba a los restaurantes, servía las mesas, hacía café, etcétera. Entonces, eso pues para los trabajadores, para los empleados era una motivación de ver cómo el dueño hacía esto. Quizá ahora en el gobierno que estamos, que el presidente trate de, no lo sé, la ciencia cierta, pero trate de no ser tan ostentoso, de los guardias y demás, eso también ayuda un poco a esta visualización de los stakeholders, en este caso los ciudadanos. También existen ritos y rituales que hacen que las personas estemos más metidos en la empresa, en el caso de la organización pública, quizá no somos vendedores, sino empleados, pero esos rituales pueden ayudar a establecer símbolos que nos acerquen a las organizaciones. Como decía, desafortunadamente en nuestro país no hay un plan de carrera bien definido y entonces pues el que era el tesorero del municipio de Toluca, después es el tesorero del municipio de Boca del Río, etcétera, y no hay una identificación, ¿no? Con el municipio, sino con la persona que me está llevando. Sería muy bueno poder tener esta parte de los valores bien definidos y eso ayudaría a ser más eficiente, a ser más leal, digamos, al organismo. Esta es la parte de los stakeholders que comentaba, que son todas las personas que se ven afectadas por las decisiones de la organización. Bueno, por último, para tomar en cuenta, y aunque no es estrictamente de nuestra área de planeación estratégica en la administración pública, pero sí de la planeación estratégica, no hacerles contarles esta historia donde
como saben, Steve Jobs era el CEO de Apple y describía su proceso de planeación proyectando a la institución, a la empresa, por lo menos 5 años, creando una imagen visual de lo que sería la economía mundial, la industria de la informática y la organización, es decir, visualizando cómo sería en 5 años. Una vez que había un acuerdo sobre cómo sería ese futuro, el equipo de planeación regresa al presente imaginando qué se necesita para alcanzar dicho futuro. Y esto es exactamente lo que significa la elaboración estratégica de los modelos, en este caso de negocio, pero pues tampoco el plan de desarrollo, que es parte de su actividad. Veremos si cumple con esto y sería muy bueno que por lo menos el presidente entrante o cada 6 años se reunieran con su equipo, vieran el futuro, regresaran al presente y pensaran qué tendría que hacerse para alcanzar ese futuro en beneficio, por supuesto, de todos los ciudadanos. Aquí tienen ustedes las referencias. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente bloque, que será nuestro bloque 4. Que tengan un excelente inicio de semana.